que tuvimos que asistir nuevamente a ver cómo se deteriora cada vez más la palabra trabajo en este país, lamentablemente, y que no solo la situación de la pandemia, o no exclusivamente la pandemia es responsable de esta crisis laboral que nosotros identificamos. Y para charlar sobre esto, sobre otros asuntos de la actualidad, tenemos la chance de conversar con el colega y profe, el querido Carlos Campolongo, que está del otro lado. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Acá Gabriel Correa te saluda. ¿Cómo estás? Sí, Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la convocatoria, por la invitación a conversar un rato. Y estoy a tu disposición. Perfecto. Gracias, Carlos, como siempre, por tu amabilidad. Ya hemos tenido la chance de conversar en alguna que otra oportunidad en este programa. Yo decía, Carlos, lo vengo sosteniendo en los últimos programas, como comunicador que soy, y entiendo que es un poco también nuestro deber repensar, ¿no?, el rol que tenemos los comunicadores, sobre todo en situaciones de crisis como esta que estamos atravesando, una pandemia, algo que quizás nunca hubiésemos imaginado. Y yo hablaba hace unos programas atrás de un término que me atrevía a inocular, que es el de miedocracia, ¿no? Yo siento realmente que gran parte de los medios de comunicación han decidido desde un tiempo a esta parte comunicar desde el miedo, ¿no? Y hablo desde la iconografía, pienso también en todo el tiempo estar hablando con términos que al espectador lo sacuden, lo aturden, y en definitiva se termina logrando, tal vez por una vía que yo no acuerdo, pero bueno, en definitiva es una estrategia, no deja de serlo, que la gente termine, por supuesto, autorrecluyéndose, incluso antes de las propias disposiciones que el gobierno hizo. No sé qué lectura tenés vos del rol de los medios en esta pandemia, Carlos. Tengo una lectura compleja, difícil de simplificar quizá en un párrafo, solamente porque tocaste muchos puntos importantes. Primero, reconocemos todos que estamos en una excepcionalidad. Quiere decir esto, una experiencia no vivida, por lo menos por los contemporáneos, y que implica, por un lado, incertidumbre, y por otro lado, un manejo, yo diría, muy deficitario, aún dentro de la excepcionalidad. Ejemplo, vacunatorio VIP, la no claridad en los efectos de esta vacuna, la otra, mucho borbotón de palabras que lo único que hace, desde mi humilde opinión y con tranquilidad y con reflexión lo digo, es desinformar más que informar. Segundo, tenés lo del miedo que marcaste vos, que yo le doy relevancia. Me adeudo todavía mi tesis doctoral respecto del miedo en la política, que es una idea que lleva más de 20 años, te diría, desde la elección en nuestro país del 95. Ahí concretamente, después vino el 2000, el derribamiento de las torres, en fin. Sí, sí. Y el miedo se ha incrementado globalmente, porque acá estamos viviendo una situación también inédita, en este tiempo real y en simultáneo varios continentes de esta pandemia, de esta cuestión que no sabemos si es resultado de la naturaleza o es resultado de manipulación de la biología molecular. No quiero ser paranoico, ni conspirativo, ni nada. Quiero ser realista con la experiencia de vida de un tipo que ha vivido 73 años. No, y aparte, Carlos, me parece que es sano preguntarse las cosas, ¿no? Digo, por lo pronto a nosotros nos enseñaron en la facultad a que hay que hacerse preguntas todo el tiempo, ¿no? La pregunta es más importante que la respuesta que Tal cual. Obtengas, porque esa respuesta te va a dar un orden de pregunta donde ahí inicias el sendero en la difícil búsqueda de la verdad, y más en nuestro oficio, ¿no? Sin duda. Entonces, la verdad que lo del miedo, yo te quiero decir en ese punto que en realidad no es una fantasmagoría nueva vinculada con la política. El miedo tiene una historia desde que el hombre es hombre. Digo, hay 2 o 3 autores que lo han trabajado con mucha hondura. Claro, el miedo relacionado con la política del miedo, las campañas del miedo, Sí. que son contemporáneas, pero fueron de monarquías, fueron de democracia griega, en fin.
Y es un punto importante, como lo marcabas. ¿Por qué? Con esto termino y para que me repreguntes Sí. lo que quieras. Esa incertidumbre ligada al lógico miedo a la muerte, la finitud que todos los hombres llevamos, al decir hombre digo genéricamente, Sí, que se entiende. lo llevamos impreso en nuestra vulnerabilidad, en nuestra noción de finitud, en que no sabemos cuándo nos ocurrirá. Y bueno, esto está muy ligado, y esto se ve mucho en la clínica, sobre todo psicológica y psicoanalítica, está muy ligado naturalmente a nuestra existencia, lo del miedo. Y por último, ahora sí, yo te dejo el título ahí. A ver. Me da la impresión que más allá de los discursos verbalizados, la verdad es que todos los actores políticos importantes están jugando a la política barata con una cosa grave. Sí, coincido, creo que hay mucho de esto, me parece que hay, yo no sé si no hay una toma de conciencia real, o si la hay, lo cual me parecería más grave, sí, sabiendo que la situación es grave, seguir jugando a la política, y cuando digo jugando a la política también incluyo los temas que en algún punto se están estableciendo en agenda, Carlos, digo, tema Basualdo, tema del subsecretario de Energía, Guzmán, que si tiene poder, que si pierde poder, digo, los emojis con los 10 millones de vacunas cuando tenemos menos de 1 millón de personas con las 2 dosis dadas, digo, de pronto me parece que hay una agenda, Carlos, que está por un camino completamente distinto a lo que la gran mayoría de los argentinos nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Digo, no sabemos si los chicos pueden ir a clase presencial, todas las semanas estamos en ascuas ahí viendo a ver qué es lo que va a pasar, tenemos una pobreza que es galopante, la vemos, es salir a la calle y verla, y yo no escucho una palabra oficial para hacer referencia a esto. Digo, hay como un tema de una agenda que va por un lado y los problemas que le afectan a la gente van por el otro. Creo que todavía es más grave de lo que muy bien apuntás vos. Creo que estamos viviendo una Argentina del simulacro, de un simulacro tras otro, de un lado, del otro, estos cruces que vos señalabas, este acercamiento, esta medición táctica, y vuelvo a lo que de alguna manera engloba tu editorial o tu introducción a este diálogo, que estamos desconcertados, diría el tema de Pichuco, sin saber qué trole hay que tomar para seguir, pero ese desconcierto que tenemos se agrava más porque hace mucho tiempo que no tenemos un proyecto político integrador en serio, productivo, justo, que afloje con las desigualdades, con la miseria, indigencia y pobreza, que son las únicas cosas que crecen en nuestro querido país. Sí. En fin, todo lo que podría involucrar un proyecto social. Y para que no me digas, bueno, pero esas son abstracciones, la gente vive el día a día. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hay que ayudar también en ese sentido, pero con racionalidad, con ejemplaridad, con conducta. No podés tener el ejemplo, como yo señalaba, del vacunatorio, de los que no llegan a 20 años y son, no sé, novias o como quieras llamarlo, de funcionarios. En fin, todo este tipo de cuestión nos lleva a replantear nuevamente lo que para mí, que cuando de alguna manera tuve uso de razón política, me sensibilizó el problema de la Argentina en aquel entonces, y con ese uso de razón política fui aprendiendo lo que entonces se llamaba lisa y llanamente las villas miserias, sí, los sectores más desprotegidos, pero con una idea política de conjunto, no de resentimiento, no de clasismo berreta, no de caja, porque fíjate vos si analizás los discursos que circulan por muchos medios, se han fusionado
los conceptos de presupuesto con caja. El presupuesto es para manejar una institución. Sí. La caja es lo que se entiende en la jerga política como recaudación muchas veces para los bolsillos privados. Entonces tenemos una ausencia de proyecto y entonces, para poner un ejemplo, te digo, con lo de la pobreza, en algún lugar de nuestro país, de nuestro querido país, de nuestra patria, se está pensando una idea alternativa y no gentrificar la pobreza en las villas de miseria. No podemos plantearnos una geopolítica de la periferia, de las grandes ciudades, de conexiones, de mil ideas que deberían tener los que realmente tienen preocupación por la política, entendida en la arquitectura, Sí, sí. entendida como un bien común, como valor último, y dejar de robar los que quieren llegar a la política para una movilidad social que por otros medios no alcanzaría. No, totalmente. Y de hecho, Carlos, esto que mencionás me dispara también otro de los temas que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la presencialidad de las clases o no. Digo, que es un problema de la política, que en realidad no debería ser un problema, debería ser algo que todos acordamos, ¿no? Que los chicos deberían estar en las aulas. Digo, es un falso dilema, ¿no? Tanto que le gusta a algunos hablar de falsos dilemas, este es un falso dilema, absolutamente, pero que termina convirtiéndose en un conflicto de intereses entre, en este caso, ¿no? Los actores que son el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad, que termina una vez más, y por la información que se maneja, resolviéndose tal vez el día de mañana, judicializando el tema, llevándolo a la Corte Suprema de Justicia. Se ha vuelto una práctica muy común en la política y me parece que no es la solución buena a corto y mediano plazo, que se siga llegando a estas instancias de judicialización. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y agrego, lo que pasa es que tenemos un sector, por no llamarlo sociológicamente y no peyorativamente, una élite dirigente política, empresarial, que no está a la altura de las circunstancias de nuestro país, de lo que estamos atravesando, de la crisis, de los desafíos del mundo. Uno de esos desafíos es la educación. Y yo me hago cargo de lo que digo y lo digo con respeto, pero con seguridad de lo que estoy diciendo. Los ministros de educación de la ciudad y de la nación no tienen méritos suficientes como ni atributos, por supuesto, ni experiencia en la educación como para conducir un tema tan estratégico como la educación. Me hago cargo de lo que digo, y estoy dispuesto a sostenerlo. Perfecto, perfecto. Te hago la última, Carlos, agradeciéndote este ratito que te hiciste para conversar con nosotros. Sé que acabás de salir del programa ahí en la tele con Viviana. El tema del transporte público, ¿no? Que se ha vuelto también un tema de debate. Para mí, de vuelta, es otro falso debate. Porque ahí nos demuestra, Carlos, que los políticos no ven, o hay mucha gente que no ve la situación, porque digo, intentar controlar un transporte público, ¿quiénes viajan en el transporte público? Viaja la gente que necesita usarlo para trabajar, y después te hablan de esencialidad, no esencialidad. ¿Qué es más esencial que poder llevar el pan a la casa, ¿no? Y recordando lo que fue la introducción del programa con el Día del Trabajador, digo, ¿no? Hay mucho empleo informal y nadie hace nada por eso. Y entonces después pretenden controlar el transporte público. ¿No te parece una paradoja? Están planteando infantilmente, con una adolescencia tardía, tanto el Frente de Todos como muchos sectores del Juntos por el Cambio, están planteando todo de una manera infantil, adolescente, sin sentido. Lo que vos señalás del transporte, por supuesto, es como el tema de la educación, es como tantos temas que tendríamos que resolver con una madurez que evidentemente por la deserción de los sectores dirigenciales, no de todos, pero de gran parte, entre los que incluyo por supuesto a los llamados políticos o a alguno de ellos, bueno, lo estamos viviendo de una manera absolutamente indolente frente a lo que están
a lo que están haciendo. Entonces es lo que vos señalás, todo se convierte en una suerte de binarismo, dicotomía, blanco-negro, Boca-River, sí o no. No es así la vida, no es así la vida, y no debe ser así una política democrática. Esto vale para estos y vale para los anteriores encabezados por el expresidente Macri y los anteriores de Cristina, y en fin, un ciclo que se inició con una crisis económico-social y hoy es una crisis múltiple de ausencia de proyectos. Por supuesto que está lo económico-social, pero no hay, repito la palabra, un proyecto integral, sistémico, de cómo vamos yendo, hacia dónde vamos. No lo hay. Vuelvo con la estrofa de Pichuco. Totalmente, totalmente, y qué vigencia, ¿no? Esa estrofa de Pichuco, y también pienso en la vigencia de los monólogos de Tato Bores, ¿no? Hace poquito recordábamos un nuevo aniversario de su fallecimiento, que uno los pone y los ve y dice, es increíble, ¿no? La inteligencia de ese hombre, que hoy en día tiene tanta vigencia a sus discursos. Está bueno es que teníamos una inteligencia colectiva que se ha ido degradando, viejo. Esto pasa, te podría hablar horas y horas sobre la educación multimodal, las cagadas que se han mandado distintos gobiernos, el sectarismo y el dogmatismo exagerado que tenés que tener hoy, inclusive en algunas universidades. Por favor, esto es para conversarlo largo, porque te insisto, no tenemos proyecto de país. No, totalmente, largo y tendido, y te convoco próximamente, Carlos, a conversar el tema universitario, porque, bueno, hemos compartido una casa de estudios que me parece que está en una crisis muy grave, con esto que vos decís de los dogmatismos. Lo dejo ahí picando para una futura charla. Como siempre, Carlos, es un placer dialogar con vos, que nos des estos minutos aquí en el programa, y desde ya a disposición como siempre. Yo también, muchísimas gracias, y a no perder la esperanza, ¿viste? Es lo último que se pierde. Abrazo grande, Carlos. Abrazo. ¿Estás cansado de escuchar la misma playlist todos los días? Cambia